Buenos días, mi nombre es Andrés Mauricio Vargas, estudiante de Ingeniería Industrial, modalidad de distancia, esta materia de diseño y sistemas de producción, producto innovador en mercado, cerveza artesanal con productos innovadores que ya vamos a ver más adelante. El nombre de nuestro producto son Beer. Vamos a empezar. En la parte de antecedentes lo dimos en tres partes principales. La primera, antes de Cristo, 11.000 antes de Cristo, donde se utilizaban diferentes ingredientes como la cebada, pan y arroz. A partir de diferentes años y diferentes épocas, teniendo en cuenta la cultura, se fueron utilizando diferentes ingredientes. Entonces, a partir de 1842, época muy importante, año muy importante, ¿cierto? En cual se desarrolló la cerveza tipo lager, tipo rubia. Entonces, la cerveza que nosotros conocemos comúnmente, la que cual utiliza Águila, utiliza Póker, utiliza Costeña, utiliza Club Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Esa cerveza tipo rubia es refrescante, porcentaje muy bajo de alcohol. Eso fue en 1842. Entonces, dentro de los antecedentes, igualmente vamos a datar hoy día. En Colombia tenemos 255 cervecerías artesanales. Únicamente 6 cervezas están registradas de esas 255 cervecerías artesanales. Es decir, que el 2.55% de la cerveza se encuentra registrada actualmente en Colombia. Entonces, vamos a hacer que las cervezas se dividen en tres tipos principales de cerveza. La primera, lager, la segunda, ale, la tercera, stout o porter. Entonces vamos a empezar a reconocerlas. Lager es un color amarillo, ¿cierto? Un amarillo intenso, de decirlo de cierta forma, y es de sabor refrescante. Entonces, en este momento, el lúpulo como tal, en la parte de fermentación, se queda en la parte inferior. Entonces, en la lager, en la parte inferior. En la ale es un color un poco marrón. Entonces, esta comúnmente tiene un tono igualmente rojizo, un sabor atostado. Entonces, ¿de qué? El lúpulo en ese momento en la parte de fermentación va flotando y se queda en la parte superior. Entonces, y en la parte stout o porter es la cerveza de color negro, marrón, oscuro. Entonces, el sabor es muy intenso, atostado. Se siente inmediatamente en la boca, es un sabor amargo. Entonces, igualmente el proceso de fermentación es muy importante. En la cerveza lager, en la temperatura de fermentación es una temperatura baja, en la ale es una temperatura ambiente y en la stout es una temperatura alta. Entonces vemos cómo es toda la cadena, ¿cierto? Entonces, esos diferentes tipos de cerveza y a partir de eso nuestra cerveza es de tipo lager. ¿Por qué? Porque es la más famosa, es la más conocida, es la que más se comercializa. Entonces, dentro de la reglamentación colombiana, que lo decíamos anteriormente, ¿cierto? Tenemos que un crecimiento del 87%, es decir, que se está desarrollando un crecimiento económico, un crecimiento exponencial de la demanda de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque una población joven que hoy día disfruta más de un tipo de cerveza diferente y no tan común y por eso se está implementando la cerveza tipo artesanal. Entonces el gobierno colombiano como Estado garante, ¿cierto? Quiere certificar que este tipo de producción es apto para el consumo humano y entonces crea la inclusión de una certificación BPM en la cadena de producción que certifican todos los productos, todos los procesos, todos los materiales utilizados que cumplan diferentes características. En el decreto 1686 de 2021 se crearon unos requisitos sanitarios. ¿Y quién se va a encargar de verificar que si se cumplan estos requisitos? El INVIMA. Entonces, a partir del INVIMA va a decir, listo, se cumplen con materiales de acero inoxidable, se están cumpliendo con la cadena de producción, los materiales que se están utilizando, de dónde vienen y todo cuidado y limpieza de los mismos para hacer así que esta cerveza sea apta para el consumo humano. Entonces, adicionalmente tenemos la imagen de Sunset Beer, ya igualmente la vamos a ver más adelante. Se tiene lo siguiente. Entonces, dentro de Sunset Beer, ¿cierto? ¿Qué creamos? ¿Por qué se tomó este nombre Sunset Beer? Basa Sunset de atardecer, basado en los atardeceres colombianos del Pacífico, sobre todo, en donde tenemos diferentes tonalidades en el cielo y queríamos captar esas tonalidades en nuestra bebida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos basamos en Colombia? Pues es donde estamos actualmente y queremos utilizar sabores innovadores, que es la parte que más nos compete, diferentes sabores como cuáles, como michelada, frutos rojos y panela. Michelada es base de limón y sal, una combinación para dar un tono un poco más refrescante, frutos rojos, utilizando todos los productos típicos colombianos que nos puedan ofrecer como tal una característica, una tonalidad un poco más rojiza y un producto muy fresco. Y panela, producto 100% colombiano,
Ya lo vemos utilizando en diferentes productos. En la parte de despiece de la botella tenemos lo siguiente: una botella de vidrio transparente de 23 centímetros de alto, 5.7 centímetros de diámetro en la parte inferior, y en la parte superior tenemos un diámetro de 18.5 centímetros. Entonces, este es el despiece como tal, e igualmente la medida de la tapa de 0.8 centímetros de alto. La tapa ya sabemos que es material metálico. Entonces, igual tenemos la lista de partes que empezamos con 1000 unidades, que es lo que vamos a producir, ¿cierto? Entonces tenemos 1000 unidades en la botella transparente, 1000 unidades de tapa, ¿cierto? Tapas metálicas, e igualmente tenemos diferentes. Entonces tenemos 1000 unidades de etiquetas en la parte frontal, 1000 etiquetas en la parte, eh, digamos, de atrás de la botella, e igualmente 1000 unidades en la parte superior de la botella del etiquetado. Entonces, igualmente los insumos para la creación de la cerveza tenemos agua, lúpulo, malta o cebada, saborizantes y levadura. Tenemos 5 ingredientes principales. Entonces, dentro del agua del producto que uno consume normalmente dentro de la cerveza, el 85 a 92% es agua. Entonces, la parte del lúpulo la vamos a diferir en cuanto de 1.5 a 3 gramos de lúpulo, igualmente la malta y los saborizantes. Entonces, sumamente importante para la creación, tenemos la cebada e igualmente la levadura. Entonces, dentro del diagrama de flujo de operaciones, nos basamos en 3 partes principales. La primera, la elaboración inicial de la cerveza, por decirlo así. La segunda, tenemos la parte de fermentación y maduración. Y la tercera, la parte de envasado. Dentro de la primera, la elaboración inicial, tenemos en el diagrama de flujo de operaciones cómo cada uno de los ingredientes y procesos se establecen y se van poniendo en el diagrama. Igualmente, ¿qué pasa? En el momento que entran en la operación, se establece un tiempo, que es sumamente importante en el diagrama de flujo, porque ¿qué pasa? Es igualmente un referente para nuestro diagrama de precedencia. Entonces, en nuestro diagrama de flujo se establecen diferentes, pues todos los procesos que se están implementando con todos los elementos. Tenemos el agua, ¿cierto? Como el agua en el momento igualmente pasa por una filtración, se le van añadiendo diferentes minerales, igualmente esto hay que macerarlo y posterior hay que filtrarlo. Después de eso, una parte de cocción, la parte de centrifugar, pues para sacar todas las impurezas. Igualmente hay una parte de que se va secando, ¿cierto? E igualmente va a llegar a enfriarse. Posterior a esto, igualmente nuevamente entra en la parte de fermentación, a la parte de maduración, de filtración. Todo esto se tiene que ir estableciendo debidamente en el proceso, se va con todo el tiempo que se va utilizando. Dentro de la parte de maduración en frío toma aproximadamente 20 días, que es la mayor cantidad de tiempo que se establece dentro del proceso. El envasado es relativamente rápido. Es la parte, digamos, del diagrama de proceso que más toma tiempo, es la parte de fermentación y maduración. Entonces, a partir de nuestro diagrama de flujo, pasamos al diagrama de precedencia. Dentro del diagrama de precedencia se basan en todas las actividades y todos los procesos se van a enumerar alfabéticamente, empezando desde la A, B, C, D, E y ahí en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, tengo el diagrama de flujo de operaciones, lo voy a enumerar ahora, ¿cierto? Con letras, e igualmente lo voy a establecer el tiempo en una unidad de tiempo que es universal. Entonces puede tomar horas, minutos, segundos, como deseen utilizarlo. Igualmente se establece cuál es la precedente. Entonces, igualmente aquí vamos a ver una recompilación. Entonces, para poderlo ver un poco más grande, que se vea no tan pixelado, ¿cierto? Acá está el diagrama de precedencia y acá está el diagrama de precedencia y cómo cada uno tiene los tiempos establecidos. Si ven, esos tiempos que se tienen que referenciar aquí, en este momento son en horas, entonces tienen que establecer. Entonces, por decir así, filtrar es la letra número A, toma 0.016 horas, ¿cierto? Y así como cada uno le precede al otro, le precede y así hasta completar pues nuestro proceso. Continuamos con el diagrama de estructura. El diagrama de estructura se basa en dos. Tenemos la botella como tal producto terminado, ¿cierto? Entonces el producto terminado pues se basa en dos, como tal, dos eslabones principales. Tenemos la cerveza como tal y el envasado como tal. Entonces dentro de la cerveza tenemos pues, el mosto, lúpulo, levadura, los ingredientes principales. Y dentro del envase, ¿qué pasa? ¿Cuáles son el producto principal del envase? Pues tenemos la botella, la etiqueta y las tapas. Entonces aquí, dentro del diagrama de estructura,
pues vemos como toda la cerveza se va dividiendo en cuanto a cada uno de sus ingredientes y componentes, e igualmente el envase, como a partir de eso, pues llega un producto terminado. Entonces, dentro del requerimiento de máquina, ¿cierto? Pues lo podemos igualmente establecer acá. Se basa en material tipo metálico, ¿cierto? Preferiblemente cromado, en donde se basa este tipo de figuras. Entonces primero tenemos un ciclo de almacenamiento de malta, ¿cierto? Al momento estas características de 1 por 100 kilogramos, 100 kilogramos de malta, e igualmente que, pues, que nos permita almacenar ese tipo o esa cantidad. Cierto, adicionalmente tenemos un tanque de agua, tenemos filtros para agua, tanques de almacenamiento, de maceración, de fermentación, contamos con una caldera de cocción sumamente importante y adicional una máquina que centrifugue la cerveza. Como decíamos más adelante, este tipo de centrifugado sirve pues para sacar producto que no cumple con la calidad y adicionalmente para el enfriado. Tenemos un tanque de maduración en donde el producto pasa 20 días, como lo veíamos anteriormente, sumamente importante, en donde tiene unas compuertas principales, unas escotillas principales, en donde se pueda ver el producto, igualmente se pueda ir haciendo un tipo de prueba hacia la calidad. Tenemos en este momento la imagen de las bombas utilizadas, ¿cierto? En cuanto a agua, igualmente de la cerveza del producto terminado. Y adicional a esto tenemos una línea de embotellado automática. Esa línea de embotellado pues ya cuenta que se establece aquí las botellas como tal, las botellas transparentes. Igualmente aquí está la máquina de sellado pues para las tapas de compresión, ¿cierto? Y etiquetado. Entonces eso es como tal y estas son las referencias que se manejaron aquí durante toda la actividad. Muchas gracias por la atención, que sea un producto de su agrado y recuerden que se está creando una experiencia única y típica acá en Colombia con ingredientes de la región. Muchas gracias y buen día.